El día de hoy, el Bayern Múnich le ganó en condición de visitante al actual campeón de la Champions League, es decir, al Paris Saint-Germain, o como me gusta llamarlo a mí y a la gente, pues coloquialmente, el PSG. Ya lo dije, hoy los hombres vimos este partido por encima del Real Madrid contra el Liverpool, porque este partido tenía mucho más picante, este partido tenía mucho más, no sé si decir historia, no, pero sí tenía mucho más picante, mucho más fútbol y dos equipos que pues verdaderamente quieren atacar y ganar. Mateo, y ese nuevo spot, la realidad es que están haciendo remodelación en mi casa, entonces este es mi nuevo setup bueno, por los días que se termine eso. No sé cuándo termina, se supone que termina como en 3 semanas. Espero que sea así. La Real me estaba viendo los dos y estaba mucho más entretenido el PSG Bayern. No, Ser, usted sabe mucho de fútbol y es verdad. La realidad es que el partido, pues, a ver, yo me lo estaba viendo en la empresa donde trabajo, me lo estaba viendo de reojo y mi compañero se estaba viendo el del Real y él me dijo que pues, o sea, lo estábamos viendo los dos de reojo los dos y que se veía mucho más entretenido el del PSG contra el Bayern. Y la verdad es que fue así. O sea, me vi los highlights del Real Madrid y uy, partidito. De reojo, desubicados. Y la forma de trabajar. Y bueno, muchachos, ahí me pagan por lo que hago, más no por el tiempo que estoy allá. ¿Listo? Volvamos al fútbol. Bueno, muchachos, ganó el Bayern, ganó muy bien, ganó muy bien. Y para hablar de lo neutral, es muy bonito cuando usted como persona neutral que le gusta el fútbol ve dos equipos que quieren ganar. Dos equipos que su forma de jugar el fútbol es para ganar. El PSG dominando el balón y el Bayern Múnich pues al contraataque. Son dos estilos distintos, pero que aún así buscan lo mismo, que es ganar el partido y tratar de someter al rival. El primer tiempo, la realidad es que el Bayern Múnich salió a ganarlo desde el primer momento. O sea, hubo un momento en el que el Bayern era muy superior al PSG. Y obviamente los dos tienen buenos equipos, los dos, es verdad que el PSG pues tenía más bajas que el Bayern Múnich, o sea, no estaba con Doué, Dembélé pues tenía el problema este de, bueno, las molestias que sigue arrastrando, y si mal no estoy, creo que sí, pero Carabasquilla estaba bien, Doué no estaba, y Dembélé pues salió al minuto, Doué a qué minuto salió, perdón, Dembélé se fue al minuto 25, o sea, hizo el gol que fue anulado y se salió porque se lesionó. Entonces, pues ahí se darán cuenta que Dembélé no estaba en su 100%. Que realmente Dembélé mentalmente nunca estaba en un 100%, ¿no? Entonces, de por sí Dembélé esté sano físicamente, Dembélé tampoco es que esté bien 100%. Doué no jugó. ¿Y qué acabo de decir, Reyes? Dije que Doué no jugó. Uh, Dije que Carabasquelia sí, que lo bueno estuvo y que Dembélé estuvo, pero que salió el minuto 25. Eh, Doué ganó el Golden Boy. No tenía ese dato. Entonces, volviendo a eso, la realidad es que fue un partidazo de ambos. Evidentemente, pues como lo acabé de decir, el Bayern empezó mucho mejor que el PSG. Los primeros minutos empezó con más opciones. Es más, el gol de Luis Díaz llega al minuto 4. O sea, para que se den cuenta de lo arrollador que quiso ser el Bayern desde el primer minuto, sí, desde que empezó el partido. Y básicamente el PSG entró en un estado de shock. Tenía oportunidades, pero aún así no tuvo muchas, más que nada de contraataque. Básicamente como que los roles que esperábamos se invirtieron. El, el PSG a la contra y el Bayern Múnich pues jugando con el balón. Mateo, Alejandro me baneó, mentiroso, vamos, no está baneado del de Kick.
El PSG intentó, pero esperemos que mejoren y ganen. Exactamente, Gilberto. Entonces, la realidad es que el Bayern Múnich fue mucho mejor que el PSG durante el primer tiempo, un primer tiempo que para todos fue espectacular. El Bayern Múnich es un equipazo, creo que tiene la mejor, creo que si no, sí, en la actualidad tiene la mejor delantera, Olise, Kane, Luis Díaz. No sé si ustedes quieran meter a Nabri, que también Nabri está en un momento excelente. Hoy jugó un partidazo. Obviamente la figura del partido hoy pues, fue Luis Díaz porque fue el que hizo los goles y pues también fue el que se hizo expulsar. Pero al fin y al cabo creo que tanto Olise, tanto Kane, tanto Nabri hoy tuvieron un partidazo en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, pues todo cambia, ¿no? Evidentemente todo cambia por la expulsión de Luis Díaz, que ya hablaremos si fue roja o no. Eh, y ya el primer tiempo, la realidad es que el Bayern fue mucho mejor que el PSG. Aún así, el PSG tampoco es que fue un equipito, ¿no? El PSG tuvo sus oportunidades que no las aprovechó. Y si mal no recuerdo, para mí el mejor primer tiempo del PSG fue Carabasquelia, fue el que más le vi que intentó. Es más, creo que si no estoy mal, el gol de Dembélé viene en un centro de Carabasquelia, que bueno, estaba evidentemente en offside. Luego de eso, Dembélé se lesiona, que también eso le bajó el ritmo al PSG, porque obviamente, a ver, el Balón de Oro es un buen jugador, no es un burro, aunque a veces pareciera que no fuera, pero no, es un muy buen jugador y está en su mejor momento. Entonces, el hecho de que él no esté, pues hace de que el partido para el PSG pues bajara el nivel. Y eso lo aprovechó muy bien el Bayern Múnich. La verdad, Kimmich hizo un partidazo. Stanisic hizo un partidazo. La defensa central del Bayern Múnich, que es algo que yo he criticado bastante, que es Upamecano y es Ta. Hoy los dos estuvieron espectaculares. Mucho más Ta que Upamecano. Pero a mí la verdad los dos me parecieron que estuvieron muy bien, muy bien. Y bueno, por parte del... Sí, es verdad, pero no deben depender de un solo jugador. De todos. Es verdad, Gilberto, obviamente, cualquier equipo no puede depender de un solo jugador, porque básicamente en partidos como hoy, pues un jugador los puede salvar, ¿pero en qué? Pero en cuartos, en semis o en una final, un jugador no hace que sean campeones. Marroquíes de bueno, Moroners, bueno, Lemus, un poco grotesco su comentario, no sé a qué se debe, pero bueno, eh, te pido tranquilidad, por favor. Y el primer tiempo, bueno, el primer gol de Luis Díaz, un gol de rebote, la verdad, Luis Díaz está teniendo algo que me dijo hoy Santiago Abad, que tiene mucha razón, Luis Díaz está teniendo la suerte de aquel jugador élite cuando tiene una temporada buena, ¿sí? Si algo le faltaba a Luis Díaz era más que nada definición o más que nada mejorar sus estadísticas individuales, ¿sí? Porque todos sabemos la calidad que tiene futbolísticamente, el desgaste que puede hacer, lo que ayuda en defensa, pero si algo le faltaba siempre a Luis Díaz era ese factor diferencial que se mira mucho en el fútbol actual, que son las estadísticas, el GA, ¿sí? Entonces, Luis Díaz, hemos visto en la temporada actual que jugadas que antes con el Liverpool no le quedaban a él tan claras, ahora le están quedando claras. Ya de por sí Luis Díaz tiene esa cosa rara de que mete las difíciles y las fáciles o no le quedan bien o se las come. Y la verdad es que hoy Luis Díaz tuvo un rebote, lo metió, lo aseguró bien y la segunda que tuvo ni siquiera fue un rebote, fue una jugada que él mismo, por el hecho de presionar, lo hizo bien y pues ya ahí define y hace el gol, que fue un golazo, que fue un error paupérrimo de Marquinhos, que la verdad hoy la defensa del PSG en el primer tiempo estuvo malísima. A Hakimi se lo bailó Luis Díaz todo el partido. Nuno Méndez fue mucho mejor que Hakimi, pero estuvo mejor en ataque que en defensa. Marquinhos, la jugada del gol de Luis Díaz, ahí quedó evidenciado. Y Pacho sí estuvo muy bien. Pacho realmente hoy todo el partido estuvo muy bien. Y pues a ver,
novedad decir que Pacho es probablemente eh, top 3 mejores centrales a día de hoy en el fútbol. Aquí a 6 meses no sabemos, pero a día de hoy, 4 de noviembre, pues es de los mejores. Y se notó porque en muchas ocasiones Olise trataba de gambetearlo y no era capaz. Básicamente la dupla perfecta creo que es Kane y Luis Díaz. Sí, Gilberto, la verdad es que sí, Luis Díaz y Harry Kane se entienden mucho cuando uno no está de delantero centro, el otro lo suple. Y la realidad es que los dos, tanto con Olise, tanto con Nabris, se están entendiendo muy bien y dan ganas de ver cómo Musiala puede volver a este equipo y por quién va a entrar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por decir? Del primer tiempo, ya lo último por decir, bueno, es la expulsión de Luis Díaz. Que muchachos, la realidad es que para mí en el momento que vi la expulsión, para mí no era roja. O sea, siento que es una falta que, a ver, no es una falta muy fortuita. O sea, no es una falta que no merecía amarilla, sí merecía amarilla. Y para mí no es, a ver, es que entiendo que sea roja, porque era a la mitad de o sea, en mitad de la cancha. Fue en mitad de la cancha, faltando 2 minutos para acabar. Más, ya estaban en tiempo suplementario. eh, y no había necesidad de que cayera así por detrás. Pero es que para mí, aún así lo haga lesionar, que la realidad lo lesionó. Pero para mí para mí no hay roja. Para mí no es roja, pero es verdad, pero yo siento que, a ver, el hecho de la emoción de los dos goles, el hecho de estar tan concentrado en el partido, el hecho de él querer presionar tanto, hace que cometa ese error que le terminó costando casi que todo el segundo tiempo al Bayern Múnich, porque hoy el Bayern, la verdad, pintaba para meter 3 4 goles, pintaba para que Luis Díaz hoy hiciera 1 2 goles más y metiera otra asistencia y no lo hizo. ¿Por qué? Porque en ese momento pues se dejó llevar de esa emoción que tenía por los 2 goles, no sé. O sea, la verdad es que no entendí por qué hizo eso. Que para mí no es roja, pero puedo entender por qué es la roja. Ahora, ¿qué pasa? Si esta jugada es roja, la jugada del Mundial de Clubes en la que Donnarumma lesiona a Musiala también es roja, porque se está pitando básicamente la lesión, o sea, no se está pitando la imprudencia, no se está pitando la dureza, se está pitando básicamente es la lesión al jugador. Y bueno, ¿qué puedo decir, muchachos? Lesionó a Hakimi. Hakimi, canterano del Madrid. Cada vez que un madridista le vaya mal, yo estoy feliz. Aparte, muchachos, Luis Díaz, ¿qué hizo? Luis Díaz hizo el partido perfecto a un extremo. Desequilibrante, bailó a la defensa, hizo 2 goles, casi hace una asistencia y lesionó al lateral más importante del mundo en esa posición. Y ya de pronto Hakimi se pierde el mundial, quién sabe. De pronto se puedan encontrar con el PSG después y Hakimi no esté recuperado. Quién sabe, muchachos. Por algo pasan las cosas. Así que ya Luis Díaz hizo lo que tenía que hacer y se fue el partido. Y ya, eso es lo que hizo Luis Díaz, lo que tenía que hacer. Ya está. No que la teoría me la paso por los huevos. A mí la teoría del colombiano, bla, 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 sí, fue graciosa, la entiendo, pero muchachos, si hay un jugador que no conoce la teoría del colombiano, al menos jugando al fútbol, es Luis Díaz. El resto la tiene muy metida en la cabeza, pero si hay alguien por el que yo pongo las manos en el fuego de que no la conoce, es Luis Díaz. Y espero que nunca la conozca. Porque la verdad, hay que decirlo, muchachos, Luis Díaz es actualmente el mejor jugador colombiano que tenemos. Eh,
¿Y qué? Y bueno, simplemente hoy estadísticamente lo está confirmando. Hoy Luis Díaz pasa en goles a Radamel Falcao y a Jackson Martínez, que eran los, que eran los jugadores con más goles en la Champions, bueno, en competencias europeas, no, en Champions League. Y que a ver, no es cualquier bobadita, ¿no? Partiendo de que Luis Díaz ni siquiera es delantero centro, Jackson Martínez y Falcao sí. Entonces, buen dato para que sigan por debajeando Luis Díaz, porque acá en Colombia tenemos la costumbre de por debajear todo lo nuestro. Y si sale un argentino, sale un brasileño, sale un inglés, sale un peruano, sale un jugador de mierda de cualquier otro país, ¡ay, qué jugadorcito! ¡Ay, qué jugador! Y Luis Díaz, ¡ay, qué basura Luis Díaz! Bueno, ahí está. El jugador que le bajan el precio, bueno, haciendo historia. Y Luis Díaz es el primer jugador en la historia de la Champions League que hace doblete y se va expulsado antes de acabar el primer tiempo. Aplausos, aplausos. Luis Díaz, canterano de Junior, haciendo historia. Y sí, los datos son para darlos. Los que, los récords son para romperlos. Y Luis Díaz hoy rompió un récord. Y ya, muchachos, cuando en 5 años un jugador haga un doblete y sea expulsado antes que Luis Díaz, listo. Ahí vamos a decir que rompió el récord de Luis Díaz. Pero a día de hoy, Luis Díaz tiene el récord de ser el jugador que hizo un doblete y luego se bajó a alguien. Así es, muchachos. Aparte, pero para ser sincero, muchachos, la gente está, no, Hakimi, pobrecito, ¿cómo te lesionas? Es un jugador de fútbol, muchachos. Gana una barrabasada de plata. Gana una cantidad de plata. Tiene un poco de casas, tiene todas las comodidades. No, 3 meses descansando no lo van a hacer ponerse depresivo. Y ya, se lesionó. Es lo que pasa. Ya, muchachos. Luis Díaz también se puede lesionar. Cualquier jugador se puede lesionar. Pero es que están formando en Twitter un show de que, ay, Hakimi, pobrecito. Como si Luis Díaz hubiese lesionado al Papa Francisco. Y no. Lesionó a un jugador de fútbol. Y ya. ¿Qué más se puede hacer? Doblete campeón de Champions. Mateo, ¿por qué eres tan mufa? Luis Díaz hizo el segundo gol y Mateo ya estaba boconeando. Y sí, y sí, y sí, y sí. ¿Y cuál es el problema? Sí, boconeé. Es más, yo con Luis Díaz vengo boconeando desde 2017, ni siquiera desde hoy. Vengo diciendo que Luis Díaz va a ser histórico en Colombia desde hace 8 años. 8 años. Entonces no soy Mufa. Mufa es el CM de Junior que hizo el segundo gol y subió ¿de qué? Una foto de Luis Díaz y lo expulsan al minuto, marica. Mateo, ¿por qué boconeas a Luis Díaz si es el colombiano y tú eres venezolano? Bueno. Ey, Neymar desapareció. ¿Cómo así? Neymar no jugó hoy. Bueno, no sé. Neymar, pues a ver, que me respondan acá en el chat los fans de Neymar, que qué es la vida de Meninoney, Made y Bomboná. Sí, señor. Y bueno, ya el segundo tiempo. Bueno, en conclusión, para mí no es roja. Para mí no es roja. Ahora, por ahí lo leí que lo dijo Sergio. En un fútbol donde hay VAR, donde todo se la pasa, donde todo se sobreanaliza en el sentido de ver todo a detalle, ver todo lento, no entender el contexto de las jugadas, no tomar en cuenta la velocidad y demás cosas, pues a ver, cualquier faltica va a poder ser amarilla y en este caso roja. Entonces, para mí no es roja. Para mí no es roja. Pero entiendo que actualmente se pite y sea de expulsión. ¿Y qué se puede hacer, muchachos? Este es el fútbol que heredamos, este es el fútbol que tenemos. Lamentablemente, pues esta jugada si pasaba hace unos 10 años, no era roja, era siga, siga, amarilla y ya está. Pero bueno, fue roja, ¿qué más se puede hacer?
Y ya muchachos, en el segundo tiempo la realidad es que lógicamente pues el Bayern Múnich se encierra a no perder la diferencia de 2 goles y la realidad es que el PSG fue muchísimo mejor. Tuvo más el balón, pero aún así el PSG no encontraba por dónde llegarle al gol al Bayern Múnich hasta que para mí la figura del PSG en el segundo tiempo fue Kangin Lee, que con sus centros ya sea cruzados, ya sea bombeados, como fuera, fue el único que fue capaz de pasar la muralla alemana, el muro de Berlín, y lo hizo de buena forma. La verdad es que Kang In-lee me parece un buen jugador y hoy demostró pues, eh, que si es suplente no es porque sea malo, sino porque tiene en el equipo a jugadores con mucho más nivel que él. Pero la realidad es que lo puede hacer bien. Profe, ya dará una vuelta en la página de YouTube de la Conmebol porque hay eliminatorias femeninas. Eh, bueno. Notificación. Bueno, la gente que está ahí ¿en qué? En TikTok, gracias por entrar, ya saben, pueden entrar a Kik. Dios los bendiga, gracias. Y nada, muchachos, en el segundo tiempo, pues fue mucho mejor el PSG. Joao Neves hizo gol. Joao Neves se comió una después de cabeza, muchachos. Yo pensé que era el segundo, marica. Yo pensé que era el segundo y la realidad es que hoy quedó demostrado lo que creo que todos sabemos y es que el mejor arquero que ha tenido este deporte se llama Manuel Neuer. Hoy, cuando el partido necesitó que Neuer estuviera fino con las manos, que achicara como solamente él sabe, que se agigantara frente a Kangin Lee, frente a Kvaratskhelia, frente a Gonzalo Ramos, Neuer apareció y se puso, no pues sí, el equipo al hombro básicamente. Y también lo que dije, tanto Ta como Pomecano jugaron un muy buen partido hoy y me sorprendió. Y la realidad es que para terminar ya el video, muchachos, creo que el partido de hoy, tanto por como se dio en el primer tiempo, donde el Bayern, donde el Bayern demostró que puede jugar de tú a tú a cualquier equipo desde el primer minuto con el contraataque y con la presión alta, también en el segundo tiempo demostró que se puede acoplar a otras condiciones donde él esté a la deriva, o sea, con un jugador menos. Hoy, tanto anímicamente como futbolísticamente, el Bayern demostró que si siguen así todos en su nivel y que si no sucede alguna lesión grave de Luis Díaz, de Olise, de Nabri, de Kimmich, de Kane, y teniendo en cuenta que falta que vuelvan tanto Musiala como Davis, muchachos, el Bayern Múnich a día de hoy probablemente es el equipo con más chances para ser campeón de la Champions League más que el PSG, más que el Real Madrid, más que el Barça, más que el Arsenal, más que cualquiera. Esos tres de arriba, con esos tres de arriba, cualquiera puede ser campeón de una Champions League. Y contando que tienen al mejor arquero de la historia, que tienen a una saga central hoy se puso los pantalones y lo hizo bien, teniendo en cuenta que tiene a Nabri en un buen nivel, que falta Musiala, que tiene a un Laimer que me ha cerrado el culo, que tiene a Stanisic, a Guerreiro y a una nómina de buen nivel, el Bayern puede ser campeón. Pero bueno, al fin y al cabo, pues esto es fútbol y como lo dije antes de empezar a hablar del partido, pues es un deporte impredecible en el que probablemente hoy el Bayern es un equipazo y en 6 meses el Bayern le va mal. Entonces no sabemos, pero pues fue un buen partido, me pongo muy contento por el partido que hizo Luis Díaz, más allá de la roja, que a ver, la roja me da igual. Eh, Muy contento del partidazo de Luis Díaz y también de que, pues a ver, estoy disfrutando con este equipo. O sea, la realidad es que pensé que solamente era un equipo
de Bundesliga y no, está rindiendo muy bien tanto en la Bundesliga que pues allá con cualquiera arrasa y aquí en Champions pues en los partidos que ha tenido ha demostrado que lo hace muy bien. Entonces, pues ese es todo mi análisis barra opinión de lo que fue el gran partido de hoy entre el PSG y el Bayern Múnich por la fecha 4 de la Champions League.